una Recording in mayor proporción de progress. pacientes con anemia por deficiencia de hierro, y en las mujeres multíparas también presentan una mayor proporción de la misma. Pues bien, cuando vamos a hacer una evaluación gastrointestinal de la anemia por deficiencia de hierro, pues básicamente nosotros encontramos tres grandes causas de la misma. Una es que se deba a una baja ingesta, y esto estará entonces en relación a los pacientes pues que tienen digamos, una nivel educativo bajo y una pobreza alta, como lo veíamos anteriormente. También se puede ocasionar por condiciones que generen una inadecuada absorción del hierro, pero por otra parte puede ser porque haya una pérdida, y esta pérdida se dé de manera crónica, y como sabemos, pues digamos que la mayor proporción de estos pacientes en donde van a ser indetectada esta anemia por pérdidas, pues va a ser una hemorragia gastrointestinal. Y es aquí entonces este punto o la importancia de la detección del mismo en donde se va a centrar la guía de práctica clínica. Sabemos entonces que la absorción de hierro se va a dar principalmente pues, en el tracto gastrointestinal, en los enterocitos, por la absorción de la forma divalente por el transportador divalente de la misma, en donde posteriormente en la membrana vasolateral va a estar biodisponible para el mismo. Sabemos que en condiciones inflamatorias, esto va a ser muy importante para delimitar la población de este estudio, y es que en las personas con condiciones inflamatorias, llámese cáncer, llámese enfermedad inflamatoria intestinal u otras, pues va a haber un aumento en la hepcidina, y la hepcidina entonces va a bloquear estos transportadores en la membrana vasolateral, que va a permitir la biodisponibilidad del hierro. Es por esto entonces que la detección de la misma pues va a ser muy importante. Esto pues sin entrar en detalles de la fisiología de la absorción de hierro. Sabemos entonces que usualmente tenemos un balance normal del hierro, y esto se da principalmente por una absorción, en donde la absorción más o menos del hierro elemental va a estar dado por 1 miligramo al día, y en donde esta absorción va a estar justamente equilibrada con la pérdida de 1 miligramo, que se da principalmente por la descamación de las células gastrointestinales. Sabemos que, pues, que en las condiciones patológicas van a haber una serie de cambios o de condiciones en donde no va a permitir justamente, uno, la absorción, pero que además esta pérdida pues va a estar aumentada, ya sea, llámese por una condición tipo úlcera o por una lesiones tipo inflamatorias, en donde justamente las pérdidas pues van a descompensar la absorción, y si bien la absorción tiende a estar aumentada en 2 a 3 veces, pues no va a ser lo suficiente para justamente llegar a generar el equilibrio entre las pérdidas, que van a ser más o menos de 3 a 5 miligramos. Entonces es donde encontramos manifestación, ya sea paraclínica de un hierro bajo o de una anemia por deficiencia de hierro. Sabemos entonces que las causas, digamos, patológicas que ocasionan esta anemia por deficiencia de hierro en su evaluación gastrointestinal, pues va a estar establecida por lesiones que empiezan desde el esófago, o mejor dicho, desde la boca hasta el ano. Y estas condiciones pueden ser condiciones tanto benignas como malignas. En condiciones malignas, pues vamos a encontrar, digamos que las masas o los carcinomas, ya sea desde el esófago, ¿cierto?, hasta condiciones del estómago o del tracto intestinal. Y por otra parte, si bien estas son las menos frecuentes, pues vamos a encontrar otras más frecuentes, que son condiciones inflamatorias que ocasionan también pérdida de hierro. Hables entonces de reflujo gastroesofágico, lesiones de Cameron, gastritis erosivas, úlceras, ya sean duodenales o gástricas, y otras condiciones menos frecuentes. Esto es a nivel del tracto digestivo superior, y el tracto digestivo inferior también van a estar dadas por algunas otras condiciones que puede que no sean malignas, sino que pueden ser benignas, y esto simplemente puede estar dado por una infección gastrointestinal, háblese ascariasis, cierto, tuberculosis, amebas, o de tipo vascular, que también son bastante frecuentes. Pues bien, la guía que nos atañe el día de hoy es una guía de práctica clínica publicada en la revista Gastroenterology en septiembre del 2020, en donde básicamente quiere abordar este tema, y es cómo hacemos el abordaje gastrointestinal de una anemia por deficiencia de hierro. Los autores de esta guía son los que aparecen aquí en pantalla, son 7 de ellos, y básicamente la guía pues se compone o es a cargo del grupo americano de gastroenterología. A la cabeza entonces tenemos a la doctora Cintia. La doctora Cintia hace parte de la Universidad de Washington y fue hasta este año la líder de este grupo, en donde básicamente
vemos acá pues como los estudios de la misma, obviamente es una gastroenteróloga ampliamente inmersa en este estudio o en la gastroenterología como tal, y vemos acá en la ubicación de Estados Unidos cómo los otros participantes hacen parte de estos estados y de estas ciudades. Entonces tenemos participantes de Seattle, de Minneapolis, San Luis, Cleveland, Filadelfia y Durham. Acá tenemos entonces a los otros participantes de la guía de práctica clínica, la doctora Sasha como segunda autora, el doctor Amit Patel, el doctor Adam Handris, el doctor San Sultan Osama y Ingve Flack. Estos doctores, como les mencioné, pues viven en Estados Unidos, hacen parte de estas ciudades que les mencioné y todos de ellos son gastroenterólogos asociados a los departamentos de gastroenterología de cada una de estas ciudades. Pues bien, esta guía de práctica clínica tiene como objetivo principal y es esbozar un enfoque basado en la evidencia para el diagnóstico inicial y la evaluación de la anemia por deficiencia de hierro, y ellos le dan ciertas prioridades a las preguntas que están centradas en el diagnóstico y en una evaluación gastrointestinal. Esto para que tengan en cuenta que solamente van a tener o lo que nos aporta es justamente ese enfoque inicial y cómo yo debería entonces abordar la anemia por deficiencia de hierro, en donde mi principal sospecha son pérdidas gastrointestinales. Fuera de ella quedan entonces las sospechas clínicas de una pérdida de hierro de otro origen. El alcance de la misma, entonces, tenemos a los profesionales de la salud, háblese de proveedores de atención primaria, los gastroenterólogos, otros especialistas y, obviamente, los formuladores de políticas de salud pública y los pacientes. El grupo, entonces, elaborador de la misma está a cargo de la Asociación Americana de Gastroenterología, desarrollada pues por el Comité de Guías de Práctica Clínica del Instituto. Tenía una junta de gobierno que está pues aprobada, está financiada netamente por esta Asociación de Gastroenterología, no tiene financiación externa. Los miembros de los paneles de revisión y de directrices se fueron seleccionadas por el presidente de la asociación, y básicamente lo que se hizo es que se tuvo una revisión de pares independientes y digamos que las recomendaciones inicialmente fueron ampliamente distribuidas al público durante un periodo inicial de 30 días, en donde posteriormente ellos recibieron unos comentarios y pudieron hacer ajustes a la misma. El nivel de evidencia entonces fue calificado con la forma de grado de recomendación por el sistema GRADE, en donde nos establece una recomendación con una calidad de evidencia alta, moderada, baja o muy baja, de acuerdo a la disponibilidad de la evidencia que tenemos como tal y si podemos, digamos, asociar la evidencia con la recomendación per se. El grado de recomendación entonces ellos lo establecen como fuerte, y es que la mayoría de las situaciones individuales pues se añade o se atañe a esa recomendación en curso que están haciendo los evaluadores, y una grado de recomendación condicional, en donde la mayoría de los individuos en esta situación pues podrían sugerir este grado de recomendación. La elaboración de las preguntas, entonces básicamente el grupo de trabajo se siguió mediante la estrategia de elaboración de preguntas PICO. En cada una de ellas se hizo una revisión sistemática por cada pregunta, en donde ellos lo que hicieron fue tratar de buscar en la literatura la evidencia a cargo del mismo. Si ellos encontraban revisión sistemática disponible, era la que adjuntaban, y en caso de que no existiera, pues hacían una nueva revisión sistemática por ellos mismos y hacían un informe de acuerdo al grado o la calidad de la evidencia que se establecía mediante las estrategias PRISMA y MUS. La estrategia de la búsqueda de la literatura, básicamente, pues ellos establecieron un panel de revisión a cargo de un bibliotecario médico. Este entonces estuvo una revisión exhaustiva hasta abril de 2019, en donde establecieron o revisaron las publicaciones evidenciadas en Medline, las que estaban disponibles, las que tenían sitios y procesos, las que no estaban indexadas, y además de ellos estuvieron en cuenta la base de datos Embase y Cochrane. Los estudios en donde ellos se fijaron o establecieron sus límites fueron estudios que hayan sido en humanos y que el idioma estuviese publicado en inglés. Además de esto, para una condición especial que ya vamos a ver más adelante, que es la enfermedad celíaca, tuvieron datos específicos de Estados Unidos, y vamos a ver cómo esto entonces nos limita la interpretación de los resultados.
Pues bien, entonces las preguntas pico en las que ellos se fijaron o las que ellos establecieron como límites fueron las siguientes cinco, dividido la tres como A y B. Entonces, para empezar, ellos establecieron, digamos, una primera pregunta en cuanto al diagnóstico, y es que si yo, ¿cuál es digamos, el laboratorio principal para yo establecer que de verdad el paciente tiene una anemia, que esa anemia es por deficiencia de hierro? La segunda pregunta estaría enfocada a los estudios endoscópicos, tanto en endoscopia digestiva superior como colonoscopia, y la tercera pregunta está dividida a la detección de rutina o no del Helicobacter pylori, de la gastritis atrófica. La cuarta pregunta es si yo debería identificar o mediante qué técnicas debería identificar la enfermedad celíaca. Y por último, si yo debería hacer en esos pacientes en los que estudios endoscópicos inicialmente me dieron negativos, debería ahondar sobre sangrado de tipo de intestino medio mediante una cápsula endoscópica. Este es todo el alcance de la guía y por tanto entonces ustedes van a ver a continuación el desarrollo de las preguntas de las mismas. Y la primera entonces está justamente enfocada en el diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro. Ellos básicamente estuvieron o establecieron como población los adultos con anemia, definido como ya les había mencionado, menor de 13 en hombres, menor de 12 en mujeres no embarazadas, en donde si yo detecto la misma con ferritina comparado con el gol estándar, que sería la biopsia de médula ósea, si eso genera algún cambio o ese marcador como la ferritina me hace un adecuado diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro. ¿Y por qué esto es importante? Entonces, sabemos que la ferritina como un marcador de los depósitos de hierro, pues a nivel fisiológico, digamos que tienen unos valores distintos. Esos valores han sido estudiados a lo largo de los años en diferentes estudios y digamos que la importancia de ella radica en que si yo detecto como o genero un valor, un punto de corte de valor más alto, pues posiblemente ese valor más alto me va a generar unos mayor número de falsos positivos y obviamente si yo tengo más falsos positivos, pues en esos pacientes voy a generar un estudio, unos gastos innecesarios que obviamente genera más costos y pueden plantear un mayor riesgo para el paciente y es justamente hacer estudios innecesarios de los mismos. Y si bien podemos entonces también tener un nivel demasiado bajo de ferritina en donde no me puede identificar la totalidad de la población, en donde entonces se genere un mayor número de falsos negativos y esto, el problema del mismo es que entonces si yo digo no, el paciente no tiene anemia por deficiencia de hierro, cuando sí la tiene, probablemente retrase el diagnóstico de esta paciente y yo pierda la identificación de una lesión potencialmente tratable. Pues bien, para esta primera pregunta, entonces ellos básicamente lo que quisieron buscar es si justamente la ferritina como examen per se y el valor de ferritina, cuál sería el mejor para estos casos. Entonces ellos hicieron básicamente, encontraron 221 revisiones sistemáticas y metaanálisis en donde excluyeron por abstract y por título 217. En total entonces encontraron 4 revisiones sistemáticas en donde por todo el contenido posiblemente pudiesen ser incluidas. Ellos no especifican muy bien por qué excluyeron 3 de ellas, pero solamente una de ellas tuvieron el criterio de inclusión y es básicamente esta. Esta entonces revisión sistemática que fue publicada en 1992, en donde básicamente nos establece las estrategias diagnósticas de laboratorio para detección de anemia por deficiencia de hierro. Incluyeron entonces 55 estudios en donde establecieron, sabemos entonces que aparte de la ferritina tenemos otras estrategias diagnósticas como la saturación de transferrina o el volumen corpuscular medio que lo medimos de manera rutinaria, pero yo quiero que vean acá cómo el área bajo la curva ROC, en conclusión para esta revisión sistemática, la tuvo en su mayor número el valor de ferritina sérica. Vean acá como el área bajo la curva es de 0.95, no así su desempeño para las demás variables. Y acá lo podemos ver de manera gráfica como el área bajo la curva en cuanto a la sensibilidad y a la especificidad, pues tiene un mejor rendimiento, justamente la detección mediante la ferritina sérica. Pues bien, ellos a partir entonces de estos 55 estudios, digamos que hacen una aproximación en cuanto al rendimiento de cada uno de estos valores de ferritina. Tenemos entonces que, así como este estudio publicado estableció estos puntos de corte valor, obviamente basados en cada una de las publicaciones, pues entonces establecieron varios puntos de cortes y a partir de allí analizaron cuál de ellos tenía, digamos, el mejor rendimiento en la detección de anemia por deficiencia de hierro mediante la ferritina.
Entonces, valores de ferritina menores a 15, menores a 25, menores a 35, 45 y 100. Y bien acá como el LR positivo, ¿cierto? Que es uno de los valores que más debemos tener en cuenta cuando vamos a evaluar el desempeño de este tipo de estrategias diagnósticas, pues obviamente el mayor lo va a tener valores de ferritina menor de 15, en donde el LR alcanza a ser casi de 55 con un LR negativo que realmente tiene un desempeño bajo. Vemos acá entonces, es decir, que probablemente si yo tengo una ferritina por debajo de 5, efectivamente el paciente es muy probable que tenga anemia por deficiencia de hierro. Pero justamente hay que encontrar ese punto de equilibrio en donde el LR positivo sea lo suficientemente alto y un LR negativo también se comporte de la misma manera. Entonces vemos acá cómo ellos, después de analizar todos los puntos de corte, concluyen que el valor de ferritina menor de 45 tenía un LR positivo que es muy aceptable comparado con, y a su vez, con un LR negativo que también es aceptable para el mismo. Si bien nosotros vemos que el desempeño a partir de 35 viene siendo bueno, pues ellos definen, o la justificación que ellos dan es justamente el desempeño de la sensibilidad con 0.85 y una especificidad de 0.92 para el mismo. Bajo entonces esta revisión y con estos puntos digamos que nos dan un escenario y ellos nos dicen, bueno, probablemente si yo entonces tengo una prevalencia del 20% de la población de anemia por deficiencia de hierro y yo tomo un punto de ferritina menor de 45 comparado a un menor de 15, pues digamos que los falsos negativos, es decir, los que más me van a importar porque tal vez yo me retrase, pues van a ser apenas de 30 en un punto de corte de 45 y van a ser de 82 en un punto de corte de 15. Por el contrario, los falsos positivos, en donde tal vez yo a donde en trabajos innecesarios, pues van a ser de 64, obviamente más altos en los valores menores de 45 comparados con 8 en los valores menores de 15. Pero bajo esto, entonces ellos dicen, probablemente el rendimiento de una ferritina con un punto de corte de 45 sea mejor a la ferritina con un punto de corte de 15 y justamente yo pueda incluir a los que de verdad esté estudiando sin generar mayores daños en los mismos. Ellos entonces generan una certeza en la evidencia evaluada por el sistema GRADE de alta y básicamente generan esta recomendación y es que ellos dicen, para los pacientes con anemia nosotros recomendamos usar un punto de corte de ferritina de 45 sobre 15 para detectar la deficiencia de hierro con un grado de recomendación fuerte, calidad de la evidencia alta. Y ellos hacen obviamente una aclaración, que es lo que yo les decía al principio, y son esos pacientes con condiciones inflamatorias, en donde tal vez el punto de corte del 45 realmente no nos sirva mucho, porque pues ustedes saben que la ferritina se comporta como un reactante de fase aguda, y es entonces donde ellos dicen, vean, probablemente esos pacientes tal vez, o si usted sospecha que tenga alguna condición inflamatoria, pues yo tendré que detectarla mediante otras pruebas diagnósticas. Pues bien, digamos que la segunda o el segundo gran paso, la segunda pregunta que ellos establecen es qué papel tiene la endoscopia en la detección, digamos, de lesiones y obviamente generar finalmente un impacto en la anemia por deficiencia de hierro. Ellos inicialmente se plantearon generar medidas directas en donde puedan establecer justamente esa asociación. En la endoscopia, impacto de mortalidad, impacto de morbilidad, pero básicamente ellos nos dicen que no encontraron estudios comparativos en donde genere justamente comparación de la endoscopia bidireccional versus una observación clínica normal o una reposición empírica de hierro. Entonces, cuando ellos deciden acudir para generar algún tipo de recomendación en las medidas indirectas, y es justamente la detección, si el papel de la endoscopia genera una detección mayor en la mortalidad, y esto pues obviamente impacta en disminución de mortalidad, o yo puedo al menos detectar otras lesiones no malignas. La pregunta entonces que ellos se hacen es que en adultos esto lo establecen como mujeres posmenopáusicas mayores de 45 años y hombres, y establecen una segunda población como mujeres premenopáusicas. Sabemos entonces que las mujeres premenopáusicas y la evaluación gastrointestinal no va a ser tan importante como las pérdidas que tenemos por ciclos menstruales. Ellos lo comparan entonces con la intervención que es endoscopia bidireccional versus no hacer endoscopia bidireccional, y como les dije, no, trataron de establecer un desenlace importante clínico en cuanto a morbilidad y mortalidad,
pero ellos parten de que la certeza de la evidencia es moderada, ya que no encuentran o no detectan suficiente evidencia que pueda comparar esto. Es decir, ellos no encontraron ni revisiones sistemáticas ni RCT que cuando se evalúe ese desenlace yo pueda hacer una comparación de una intervención y de la otra. Es entonces cuando ellos entonces tratan de generar esas medidas indirectas y dicen, bueno, si tal vez yo no puedo evaluar la mortalidad y la morbilidad, pues voy al menos a ver si hacer una endoscopia digestiva superior y una colonoscopia me detecta más lesiones que no hacerlas y finalmente si esto es importante. Es entonces cuando ellos, en cuanto a este desenlace directo, evalúan 992 referencias dentro de ellos después de la exclusión de los mismos. Obviamente estos estudios estableciendo como que tal vez fueron publicados en centros en donde obviamente son centros de referencia y por tanto genere una sobreestimación de esos pacientes sintomáticos y tienen un alto riesgo de sesgo. Pues bien, entonces ellos, después de evaluar todas estas 18 publicaciones, lo que establecieron es qué tanta o cuál es el porcentaje de pacientes con lesiones detectadas mediante endoscopia. Entonces vemos acá cómo se detectan de tracto digestivo superior y de tracto digestivo inferior. Y vemos que en mujeres posmenopáusicas y en hombres, la detección de las mismas llega a ser tan alta como de un 9% para lesiones de tracto digestivo superior eh, y perdón, del tracto digestivo inferior llega a ser tan alta como el 9% y del tracto digestivo superior, pues esta es obviamente más baja y llega a ser un 1.96%. Entonces, tal vez de cada 10 pacientes, teniendo en cuenta que estos resultados tienen un alto riesgo de sesgo, tal vez de cada 10 pacientes que yo les haga una endoscopia digestiva superior e inferior, tan solo detecte uno que tenga una lesión maligna inferior y que detecte 0.1 que tengan una lesión maligna superior. Esto obviamente, y les recalco, que está influenciado por el sesgo de los centros. Es entonces, y por lo mismo, es que ellos establecen esa recomendación que les menciono y ellos hacen una diferencia con las mujeres premenopáusicas como les mencioné anteriormente y es que ellos en estas mujeres premenopáusicas tampoco pudieron detectar o evidenciar que haya estudios RCT o revisiones sistemáticas que puedan evaluar las medidas directas y por eso acuden nuevamente a las medidas indirectas y sabemos que entonces en mujeres premenopáusicas la detección de malignidades de tracto digestivo superior, inferior llega a ser tan bajas como el 0.95% y en tracto digestivo superior tan bajas como el 0.24%. Vean acá entonces que uno empieza a hacer cuentas de que si yo empiezo a hacer de rutina a mujeres premenopáusicas, estudios endoscópicos probablemente sea muy baja la cantidad de pacientes que yo detecte y entonces ahí empezamos a pensar si va a ser costo efectivo lo mismo. Es entonces cuando nos traen este análisis es que en mujeres premenopáusicas sabemos que las lesiones malignas pues son menos, hay menor prevalencia de las mismas, tal vez yo tenga un sangrado más importante por otros focos que no son gastrointestinales. También sabemos que hacerle pues una endoscopia tiene un bajo riesgo en cuanto al procedimiento per se, pero que hay que sopesar riesgo-beneficio, ¿cierto? Entonces, otra de las cosas o las recomendaciones que nos hacen es que no hay, digamos que en la literatura, y no se ha demostrado cuál es justamente esa edad precisa para considerar un suplemento de hierro empírico por encima de hacer una detección endoscópica. No sabemos si el nivel de ferritina va a ser igual en estas mujeres que en el tamizaje que ya hemos establecido y no sabemos si en esta población de pacientes la sangre oculta en heces probablemente tenga un papel importante. Es entonces como ellos nos dicen, bueno, en estas mujeres premenopáusicas simplemente hay falta de evidencia de la misma y que la toma de decisión finalmente va a ser de acuerdo a los antecedentes del paciente y a la decisión clínica que usted tome junto al paciente. Y la recomendación finalmente entonces es que para las mujeres posmenopáusicas y los hombres se haga una endoscopia bidireccional sobre no hacer estudios endoscópicos con una recomendación fuerte, calidad de la evidencia moderada. Y para las mujeres premenopáusicas, ellos sugieren nuevamente, pero como sugerencia, con una recomendación condicional y calidad de la evidencia moderada, en donde también se haga un estudio endoscópico sobre la terapia oral de hierro. Y hacen un comentario y es que justamente hay que evaluar cada caso en particular, pero digamos que para que nos quede el mensaje y es que ellos finalmente, a partir de lo que ya tenemos, que
que realmente pues son medidas indirectas, finalmente terminan haciendo la recomendación de hacer estudio endoscópico tanto superior como inferior. Pues bien, el tercer gran escenario de ellos, o el que ellos plantean como pregunta, es si la detección del Helicobacter pylori, por tanto su tratamiento, va a ser importante en la evaluación por anemia por deficiencia de hierro. Y es que hemos visto a lo largo del tiempo varias publicaciones en donde nos dice probablemente la prevalencia de anemia por deficiencia de hierro es mayor en los pacientes que están infectados con Helicobacter que los que no. Y este entonces es un estudio publicado en el 2017 en donde básicamente lo que trata es hacer una revisión sistemática tanto de observaciones como de RCT de cómo es esa prevalencia de las reservas de hierro que es en las personas infectadas con el Helicobacter pylori comparadas con las que no están infectadas con Helicobacter pylori. Y vemos acá como entonces incluyeron 11 estudios observacionales y 3 RCT, y en donde ve justamente que la deficiencia por anemia por deficiencia de hierro se presenta mucho mayor en los pacientes que tienen un Helicobacter pylori positivo, y vean acá el OR 1.72, en donde obviamente es estadísticamente significativo, viendo entonces que tal vez los pacientes con Helicobacter tengan mecanismos fisiopatológicos que los lleven a una pérdida de hierro crónica, y por tanto entonces la pregunta sería si yo puedo impactar en el mismo. Entonces, pacientes adultos con anemia con deficiencia de hierro que son llevados, digamos, a estudios endoscópicos, la intervención sería, o lo que ellos quisieron, la pregunta que ellos quisieron evaluar es si yo le hago biopsias gástricas de rutina para la detección del Helicobacter pylori comparado con no hacerlo o con hacer test de detección del Helicobacter no invasivo, me impacta finalmente en la resolución de la anemia. Pues bien, esto lo partimos en dos. Uno, la detección per se del Helicobacter pylori, y dos, el tratamiento per se si me mejora la anemia. Sabemos entonces que la detección del Helicobacter lo puedo hacer yo de manera seriada o mediante pruebas no invasivas, mediante antígeno o prueba lento de urea, y ellos hacen un planteamiento de un escenario hipotético. Ellos dicen, si yo tengo 1.000.000 de pacientes en donde la anemia por deficiencia de hierro hipotéticamente tiene la estimación que hicimos, pues vamos a tener 32.900 pacientes que tengan anemia. Si yo más o menos tengo un 30% de pacientes infectados con el Helicobacter pylori en Estados Unidos, pues esto finalmente se va a traducir en 11.000 pacientes con anemia por deficiencia de hierro que tengan el Helicobacter pylori. Teniendo en cuenta la sensibilidad y la especificidad del test no invasivo, que llega a ser la sensibilidad del 96% y la especificidad del 93%, pues probablemente entonces yo puedo hacer unos cálculos de justamente teniendo en cuenta esos pacientes que se me quedan por fuera de la detección, que justamente si yo hago una detección rutinaria mediante biopsias, el gasto va a ser aproximadamente de $6 millones. Mientras que si yo hago test no invasivos, esta detección va a ser de $3 millones. Si estos pacientes que se me quedaron por fuera por test no invasivos finalmente resultan en hacerle biopsia, pues generalmente este gasto no es tan alto, y por tanto la diferencia entre hacer biopsias rutinarias y test no invasivos para la detección del Helicobacter pues genera un gasto, una diferencia en el gasto sustancial, y por tanto tal vez sea mejor la detección del Helicobacter mediante pruebas no invasivas, hacerlo de manera rutinaria con la biopsia. El otro gran planteamiento es si justamente ese tratamiento del Helicobacter me impacta en la resolución de la anemia por deficiencia de hierro. Y después de revisar 167 referencias, ellos apenas encuentran 2 estudios en población pediátrica y un estudio en adultos en donde trata justamente de evaluar si yo trato el Helicobacter, tengo un cambio en la hemoglobina. Vean acá cómo entonces estos 2 estudios que evalúan población pediátrica básicamente me da una diferencia de medias en donde yo trato con el Helicobacter, para el Helicobacter pylori tengo una mejoría de la hemoglobina de aproximadamente 2.5 en población pediátrica, y en adultos apenas con un estudio pues esta diferencia es de tan solo 1.6. Esto entonces, ellos básicamente a partir de esto pues tienen una certeza de la evidencia baja, y es que justamente tan pocos estudios que son hechos, y teniendo en cuenta que 2 de ellos son en población pediátrica, teniendo en cuenta pues las diferencias que ya les mencioné, básicamente ellos hacen la recomendación, y es que tenemos baja calidad de la evidencia, probablemente un alto riesgo de sesgo en este tipo de estudios,
principalmente porque no hubo cegamientos. La evidencia de adultos es indirecta, apenas hay un estudio, los dos, digamos, fuertes, entre comillas, están en población pediátrica y el tamaño de muestra fue muy pequeño. Entonces, bajo esta, nos dicen entonces o nos sugieren que si yo voy a detectar Helicobacter pylori, debería ser mediante pruebas no invasivas y que si yo lo detecto, tengo que dar un tratamiento pues del mismo, y esto entonces aparte pues de la que vimos que realmente pues la evidencia en cuanto a tratar o no tratar no es muy fuerte, pero ellos ponen a consideración otras dos cosas, y es que probablemente la presencia de Helicobacter pylori me genera una predisposición para el desarrollo de SEA gástrico y gastritis atrófica hipocloridia, entonces probablemente haya otros beneficios a favor del tratamiento de Helicobacter pylori. El otro escenario, en el tercero que ellos se plantean, es la detección de gastritis atrófica autoinmune y anemia por deficiencia de hierro. Y es que ellos, pues básicamente, sabemos que la gastritis atrófica se genera básicamente por dos cosas, y es una infección prolongada por Helicobacter pylori y una anemia, una gastritis atrófica autoinmune. Esta entonces gastritis atrófica autoinmune generará más hipocloridia y acloridia. Esto genera destrucción de las células parietales del cuerpo gástrico, y esa es la teoría para decir que entonces hay una mala absorción del hierro y por tanto una anemia por deficiencia de hierro. Y entonces es donde ellos lanzan la segunda pregunta de este tercer escenario, y es si yo debo detectar rutinariamente mediante biopsias justamente esa gastritis crónica autoinmune o gastritis crónica atrófica versus no hacerlos. Esto generalmente me va a impactar justamente en la anemia por deficiencia de hierro. Y ellos básicamente, después de hacer una búsqueda exhaustiva, pues no encuentran estudios observacionales, revisiones sistemáticas ni RCT en donde compare la detección mediante la no detección del mismo. Sabemos entonces que probablemente si yo reconozco en mayor medida una gastritis atrófica como causa de anemia por deficiencia de hierro, probablemente no tengo que estar ahondando en otros estudios o quemándome las pestañas diciendo por qué este paciente tendrá por anemia por deficiencia de hierro, pero básicamente pues como ellos no encontraron unos estudios que puedan comparar, pues no pueden, digamos, que hacer la recomendación al mismo. Probablemente estos pacientes, igual, si usted detecta una gastritis atrófica de causa autoinmune, pues esta condición no tiene, digamos, un tratamiento específico que pueda impactar en la anemia per se. Por tanto, tal vez estos pacientes con una reposición empírica de hierro se podrían beneficiar. Entonces, ellos básicamente establecen sus recomendaciones que en los pacientes con anemia por deficiencia de hierro nos abstengamos de hacer biopsias rutinarias para la detección de gastritis atrófica. Una recomendación condicional con una baja calidad de la evidencia. El cuarto gran escenario que ellos establecen es la detección de enfermedad celíaca y deficiencia de hierro. Y en este punto quiero que recuerden cómo es la manifestación o qué tanto se puede presentar esta enfermedad celíaca, tanto en poblaciones como en las de Estados Unidos y en nuestra población. Aquí les traigo, sabemos que esta guía es estadounidense y por tanto los estudios o la prevalencia son tomados de allí, pero quiero que les quede en el tintero cuál sería entonces la prevalencia de nuestra población, que realmente es más baja. Viendo así, entonces sabemos que la enfermedad celíaca, mediante su fisiopatología, pues tenemos que puede generar anemia por deficiencia de hierro por dos condiciones. Siempre la más conocida es por una mala absorción de hierro, pero también tenemos que tener en cuenta que hay otro mecanismo poco reconocido y es el sangrado oculto que se genera por la enfermedad celíaca. Y es acá como en este estudio, en donde incluyeron 18 pacientes, vieron que la gran mayoría tenían deficiencia de hierro, y ellos detectaron mediante glóbulos rojos marcados con cromo 51 que la mayoría de ellos, casi todos, que tenían deficiencia de hierro es porque tenían algún grado de sangrado intestinal oculto. Ellos se preguntan entonces, bueno, en los adultos que van a ser llevados a endoscopia con anemia por deficiencia de hierro, si yo debo hacer biopsias de rutina para la detección de enfermedad celíaca versus no hacerlas o hacer las test invasivos, obviamente eso en el reconocimiento y en el tratamiento por anemia de deficiencia de hierro. Ellos entonces ven o evalúan que no hay, digamos, estudios directos que puedan comparar, ya sea RCT u observacionales, en donde me evalúe esto, y es
si es superior hacer las biopsias versus no hacerlas, o si es superior hacer las biopsias versus hacer test serológicos. Ellos entonces parten de que, si bien yo tengo que tener en cuenta que los pacientes que probablemente mayor se beneficien de hacer una biopsia o una detección de la enfermedad celíaca sean aquellos en donde la población tenga una prevalencia mayor del 5%, en donde yo tenga un antecedente familiar establecido, o en donde yo tenga una diabetes tipo 1, que es una condición que está estrechamente asociada a la misma, pero que en el resto de la población, digamos que es muy incierto la realización de la biopsia y por tanto la detección. Como no tenemos estudios en donde comparen el beneficio de la biopsia versus pruebas no invasivas, pues ellos tienen que nuevamente ir a otras medidas indirectas. Y entonces esta es, ¿qué tan frecuente yo encuentro la enfermedad celíaca cuando hago biopsias de rutina? Qué tan importante es esa anemia por deficiencia de hierro? Y cómo se comportan las pruebas no invasivas en la detección de la enfermedad celíaca. Ellos entonces revisan 825 referencias en donde finalmente incluyen para la frecuencia 11 estudios en cuanto a frecuencia de anemia por deficiencia de hierro de enfermedad celíaca y una revisión sistemática de pruebas no invasivas. En cuanto a la frecuencia de las mismas, vean acá cómo o es posible identificar la enfermedad celíaca en tan solo 1.15% de la población, que son llevadas, digamos que rutinariamente, a hacerle biopsias para la detección de enfermedad celíaca. Y esto teniendo en cuenta que, de nuevo, son estudios que están sesgados y que tienen una prevalencia mucho mayor, como es la población de Estados Unidos. ¿Cómo se comportan entonces las pruebas inmunológicas para la detección de enfermedad celíaca? Este es un estudio, ¿cierto?, publicado en 2016, en donde es una revisión publicada en 2016, en donde incluye 60 estudios y 13 revisiones sistemáticas, y vean acá que el desempeño de los anticuerpos antiglutaminasa tisular IgA tienen una muy buena sensibilidad y una muy buena especificidad para la detección de enfermedad celíaca, y probablemente los costos sean mucho menores. La sensibilidad llega a ser 0.93 con una especificidad de 0.98. Teniendo en cuenta esto, y otra de las cosas que se ha visto es que es tan probable o qué número de eventos se puede presentar la enfermedad celíaca. Este entonces nos evalúa como casi 15.000 pacientes fueron evaluados, y en donde se hacen las pruebas no invasivas de rutina, y si yo tengo un anticuerpo mayor de 40, el número de eventos, pues digamos, detectados, obviamente es, digamos que razonable, entre comillas, y probablemente yo tenga un HR muy alto para la detección de enfermedad celíaca cuando el anticuerpo está por encima de 40. Cuando está entre 4 y 40, pues si bien tiene un HR muy alto con un, eh, con un rango también muy variable, ven acá, pues simplemente es muy positivo. Entonces, probablemente estos pacientes se beneficien de un diagnóstico de enfermedad celíaca mediante pruebas serológicas. Tenemos entonces tres escenarios grandes. Uno es hacer la endoscopia de rutina a todo el mundo y con eso hacer un diagnóstico de enfermedad celíaca. El segundo gran escenario es partir de pruebas no invasivas, y a partir de ellas, si es positiva, hago biopsia, y si es negativa, puedo hacer reemplazo oral. Y un tercer gran escenario es partir de pruebas endoscópicas y a partir de ella hacer pruebas serológicas a todos, y si es positiva, confirmar el diagnóstico. En caso de ser negativa, podría hacer reposición de hierro. Ellos de nuevo hacen un escenario en donde tratan de hacer un cálculo. Bueno, tal vez en una población de 1 millón de pacientes, en donde tengo una prevalencia estimada de 1.15%, si yo le hago a todo el mundo biopsias, el gasto va a ser cerca de $3 millones, mediante que si yo hago la segunda estrategia, que es hacer pruebas serológicas seguida de menos de un tercio que se genera. Por tanto, la comparación entre una y la otra va a ser una comparación importante en cuanto a la costo-efectividad. Es por eso entonces que ellos nos hacen la recomendación de justamente irse por ese segundo planteamiento, y es que los pacientes que son asintomáticos con deficiencia de hierro y puedan tener enfermedad celíaca, yo debo partir con una prueba inicial serológica seguida de acuerdo al resultado de toma de biopsias. Muy baja calidad de la evidencia. Y finalmente la última pregunta o el último gran escenario es si yo tengo que estudiar a los pacientes para sangrado de intestino delgado. ¿Cuáles entonces los pacientes acá?
los pacientes que tienen una anemia por deficiencia de hierro, en donde yo estoy sospechando causa gastrointestinal y en donde los primeros estudios endoscópicos, endoscopia digestiva superior y colonoscopia, son totalmente normales. Son esos pacientes entonces en cuya la intervención, hacer investigación acerca de sangrado de intestino medio versus no hacerlos, tienen un impacto de nuevo en morbilidad, en mortalidad o relacionados con la anemia. Pues después de ellos hacer una revisión exhaustiva, pues concluyen que no encuentran, digamos que estudios que evalúen directamente esa evidencia y de nuevo lo que tienen que buscar son medidas indirectas de la detección de neoplasia mediante pruebas de intestino medio, en donde las pruebas iniciales fueron negativas. Ellos entonces evalúan 532 referencias, en donde finalmente incluyen 16 estudios, y ellos establecen que la cantidad de pacientes que ellos logran detectar mediante una prueba de, llámese videocápsula endoscópica en este caso, pues llega a ser de tan solo 1.25%. De nuevo, estos tipos de resultados en donde se ve qué tantos pacientes se detectan, pues son estudios en lugares en donde probablemente esté sesgado por el tipo de población, porque pues en estos lugares sí hay disponibilidad de realizar la prueba per se. Y esto va a ser muy importante porque si reconocemos que tan solo el 1% de todos los pacientes que se llevan a una videocápsula endoscópica finalmente sí tienen una neoplasia importante, que esto está sesgado, pues sabemos que en la evolución natural de la enfermedad, y esto fue evaluado en este estudio en el 2019, en donde simplemente se hizo la observación de que un total de pacientes con una endoscopia, en donde se hizo endoscopia, donde se evaluó si presentó lesiones o no se presentaron, en los que se presentó lesiones, listo, se encontraron, se trataron, pero justamente en esos pacientes en donde no se encontraron lesiones, básicamente una proporción de ellos importantes tuvo resolución de la anemia por deficiencia de hierro sin mayores intervenciones. Los que no, después de tratarlos se les hizo una endoscopia de rutina y estos pacientes entonces se encontraron con nuevas lesiones, tan solamente una nueva lesión respecto a la previa que tenían, y esa lesión, ninguna de ellas fue de causa neoplásica. Entonces quiero que vean acá cómo a partir de estudios observacionales que tal vez obviamente tengan la limitación del mismo, pero que no son a partir de sesgos como lo tenemos, vean acá cómo probablemente evaluar sangrado de intestino medio, pues finalmente no me llega al reconocimiento de una lesión maligna, que es una medida indirecta de hacerlo. Es entonces como ellos recomiendan que en los pacientes que tengan una endoscopia bidireccional negativa, pues ellos sugieren iniciar con una terapia de suplemento empírica de hierro, digamos que de manera inicial sobre la cápsula endoscópica, con una recomendación condicional y una muy baja evidencia. Tenemos acá esto que resume todo y que es como mi apreciación personal de lo que nos aporta esta guía. Y es básicamente lo que tenemos hasta ahora. Tenemos un paciente con anemia y el paciente está totalmente asintomático, tanto gastrointestinal, que es lo más importante. La pregunta entonces que nos teníamos que hacer es si tiene definitivamente una deficiencia de hierro, y esto entonces digamos que en los puntos de corte que nos da la guía sería ferritina menor de 45. Si la respuesta es así, si el paciente tiene una ferritina baja, entonces yo lo debería llevar a endoscopia y colonoscopia. Ojo, estudio endoscópico que no implica rutinariamente hacer biopsias endoscópicas. Esto entonces dejo acá en el tintero premenopáusicas, signo de interrogación, porque esta población, como ya lo mencioné, si bien tiene la recomendación, usted debería evaluar si es que está perdiendo sangre por otra parte. Si yo entonces hago los estudios endoscópicos y hago la lesión, biopsia y tratamiento. Si no encuentro entonces lesión evidente, una de las grandes escenarios es que yo podría dar un hierro oral, en donde en el curso podría haber resolución de la misma, pero si no hay resolución, probablemente ese paciente se beneficie de cápsula endoscópica. El otro gran escenario es si yo sospecho y quiero detectar el Helicobacter pylori, pues probablemente deba empezar con test no invasivos. Si son positivos, pues tratar al paciente para el Helicobacter pylori, y en caso de los test no invasivos que sean negativos, pero que yo siga sospechando, probablemente el paciente se beneficie de realizar una biopsia para la detección del mismo.
Si yo estoy sospechando una gastritis atrófica, probablemente el paso a seguir ni siquiera es tomar biopsia, sino hacer una reposición de hierro empírica. Y si yo estoy sospechando una enfermedad celíaca, probablemente yo tengo que empezar con test no invasivos, en cuyo caso, si son positivos, ahí sí hacer la biopsia, y si son negativos, probablemente el paciente se beneficie de una terapia con hierro oral. Para pasar, digamos que a la parte final, y es cómo yo debo interpretar y debo asumir estas recomendaciones de la guía de práctica clínica, pues tenemos que tener en cuenta que usualmente nosotros pues nos apoyamos en este tipo de evidencia, este tipo de recomendaciones, porque se supone que es un grupo de trabajo que hace un trabajo exhaustivo y nos da, digamos, algunos estamentos, nos formula preguntas y nos hace recomendaciones a partir del mismo. Tenemos entonces los diferentes grados o las formas de recomendación del mismo. En esta, como les dije, se evaluó mediante Gray, en donde nos evidencia pues alta o baja calidad de la evidencia de acuerdo a cómo se establezca. Y tenemos entonces la evaluación de esta guía de práctica clínica como tal. Entonces, la recomendación es clara. Yo creo que en cuanto a este sí, los pacientes, las intervenciones y las alternativas en donde que nos ofrecen este grupo de trabajo, pues fueron claros. Ellos nos parten de un grupo establecido y nos dicen, vea, saque a estos, a estos, a estos, que probablemente solamente nos encerramos en este tipo de población. Si ellos hicieron una revisión rigurosa mediante los métodos que fueron, yo creo que sí, y se los expuse a lo largo de toda la exposición, cómo fue justamente el método de evaluación del mismo. Si consideraron todos los desenlaces importantes, bueno, yo creo que aquí, digamos que es un punto en donde podemos discutir, y es que justamente si ellos detectaron los desenlaces importantes, que es mortalidad, morbilidad, lo que pasa es que ellos no encontraron cosas a favor y por tanto entonces tuvieron que, digamos que, cogerse de otras cosas como qué tan frecuente es que yo encuentre cáncer. Pero yo creo que aquí sí nos quedamos un poco cortos, y es que justamente no solamente se trate de detectar cáncer per se, sino se trate de detectar tal vez otras lesiones que potencialmente se beneficien de una intervención endoscópica, por ejemplo, o algunos otros desenlaces clínicos como mejoría en el estado funcional del paciente, si esa anemia repercute, tratarla, identificar o no. Entonces creo que acá sí hay otros puntos en donde se podría discutir acerca del mismo. Si hicieron justamente recomendaciones apropiadas en la interpretación de la evidencia para finalmente dar una recomendación. Entonces, en la magnitud del efecto, pues sí, ellos estudian desde lo más importante hasta lo más bajo, teniendo en cuenta lo que les acabo de mencionar. Si todos los factores formulados se consideraron relevantes, esto de nuevo va a lo que ya les mencioné, y es que tal vez hay unos factores relevantes al formular las recomendaciones que se quedaron muy cortos, y aquí también quiero establecer un par de puntos que también los voy a mencionar más adelante, y es que la población que ellos establecieron fueron población totalmente asintomática, es decir, tanto por síntomas como por manifestaciones como sangrados, estos pacientes no debían tener nada de ello. Esto va a ser importante, puesto que digamos que uno, si busca bien en el paciente, si hace un buen interrogatorio, parte de una buena clínica, probablemente yo encuentre algo que me haga pensar que tenga. Entonces, digamos que esta guía es solamente formulada para los pacientes asintomáticos. La fuerza de las recomendaciones fueron dadas de acuerdo a lo que ellos encontraron, y tratan de evitar conflictos de intereses. Eso me parece que está adecuadamente formulado en la guía. Si las recomendaciones aplican específicamente para los pacientes, digamos que es importante las diferencias entre las recomendaciones y las preguntas, sí, me parece que fue adecuado. Y en este último punto, que es la contextualización, o hay factores importantes recomendados que puedan diferir los pacientes, y aquí es que sí. Recuerden que esta guía de prácticas clínicas de Estados Unidos, en donde las presentaciones de diferentes enfermedades es distinta, y quiero que recuerden por favor la enfermedad celíaca dentro de las mismas. Aquí quiero mencionar realmente será 45. La otra cosa es que ellos dicen, bueno, está fuera del alcance de hacer recomendaciones, si ustedes se van a la misma, pues
sería muy importante ese comentario desde la perspectiva del gastroenterólogo clínico. Adelante, John. Buenos días, muchachos. Andy, felicitaciones. Tú, como siempre, pues una reseña muy juiciosa, muy estudiosa, una excelente revisión y análisis de lo que leíste, nos lo presentaste. Me parece pues que lo hiciste de una forma excelente. Digamos que yo quisiera puntualizar un par de cosas. Primero, ¿me están escuchando bien? Supongo. ¿Tengo buena Sí, señal? señor. Sí, muy bien. Listo. Bueno, entonces, puntualizar algunas cosas y es, pues buena parte de ellas las dijiste en la charla, pero es lo difícil en la vida real es aterrizar lo que uno estudia, sobre todo cuando la producción intelectual es en otras latitudes, porque varían muchas cosas como prevalencias, acceso a estudios, costos de los mismos estudios, etcétera, etcétera. Y como tú bien lo dijiste, digamos que ellos se centralizaron digamos que el valor de la endoscopia y la colonoscopia e incluso de la cápsula endoscópica a la hora de detectar cáncer. Y yo creo que en el paciente con anemia, pues nuestro único objetivo no es detectar lesiones neoplásicas, ¿cierto? Hay muchas otras lesiones que pueden causar sangrados crónicos oscuros por los cuales el paciente va eventualmente a consultar, probablemente inicialmente por anemia. Lo otro es que, como tú bien lo dijiste, la prevalencia de cáncer gástrico nuestro es mucho mayor que en Estados Unidos. Entonces, quizás, digamos que la sensibilidad o la propensión nuestra a realizar estudios endoscópicos, sobre todo superiores, sea mucho mayor que en Estados Unidos o que en Europa, y que incluso a edades más tempranas. Entonces nosotros en pacientes de 35 o 38 años, quizás ya estemos con la idea de que ese paciente, si a uno le consulta con anemia, debería evaluarle la parte exométrico-gástrica. Quizás la colonoscopia pues podría esperar un poquito más, pero es un tema relativo sobre esa sensibilidad, porque nuestra prevalencia de infección por Helicobacter pylori y por ende la prevalencia de cáncer gástrico es de lejos mayor a la de los Estados Unidos. Entonces, a la hora de leer todas estas recomendaciones, pues nosotros tenemos que ser un poquito más sensibles. Lo otro que quería, y gracias por haberlo puesto en tu presentación, llamar la atención, es que cuando yo estaba pues medicina interna y esas cosas, uno decía, bueno, la anemia perniciosa es una anemia de volúmenes altos, donde la vitamina B12 no permite que se fragmente y se produzcan los eritrocitos, entonces se quedan las células dañan en la médula ósea y salen es células inmaduras. Pues, como tú bien lo dijiste, la anemia perniciosa tiene atrofia del cuerpo gástrico y por ende los pacientes tienen acloridia y también nos lo dijiste al principio de la presentación, pues ese ácido se mantiene para modificar el hierro y favorecer la absorción. O sea, se necesita el ácido para favorecer la absorción del hierro. Entonces, los pacientes con anemia perniciosa o con gastrectomías, por ejemplo, por bypass o por bypass gástrico, eh, pueden tener déficit de hierro solo porque no estamos modificando, convirtiendo ese hierro en su forma biprontonada para la absorción de los lípidos. Entonces, los pacientes, incluso con anemia perniciosa, pueden, digamos que, cantar con anemias de volúmenes normales. Entonces, digamos que eso es algo que quisiera llamarle la atención y que Angie pues ya lo hizo, y es la anemia perniciosa o la cloridia o las gastrectomías no solo es déficit de vitamina B12, sino que pueden tener déficit combinados y tener anemias de volúmenes normales e incluso anemias solo que parezcan ferropénicas. Entonces, la idea es llamar la atención sobre eso. El tercer punto que les quería llamar la atención es, como tú también nos lo dijiste, es que para nosotros la enfermedad celíaca, digamos que tiene una prevalencia más bien baja, ¿sí? Rara vez la documentamos, a diferencia de otras latitudes donde casi que cualquier paciente que consulta con síntomas gastrointestinales semejantes a un síndrome de intestino irritable, pues hay que talizarle al menos la enfermedad celíaca. Para nosotros no. Nosotros sí tenemos que llenarnos los casones. El paciente sí tiene que tener, digamos que una diarrea crónica que parezca malabsortiva, etcétera, etcétera. Y también iniciamos por lo
serológicos y siempre debemos confirmarlos con la biopsia, ¿cierto? Porque la prevalencia de la enfermedad en nuestro medio es mucho menor, entonces no podemos solo confiarnos con que con un anticuerpo positivo le vamos a poner una dieta libre de gluten, que es difícil de conseguir en nuestro medio y que es muy costoso. Entonces, digamos que esos eran como los principales puntos que quería llamar la atención en la presentación y digamos que aterrizarnos un poquito a nuestro medio porque pues obviamente ese tipo de datos solo se van dando más que todo es con la experiencia porque digamos que la literatura que uno encuentra generalmente viene de afuera con sus prevalencias. No sé si tengan alguna duda que quisieran Angie puntualizar o si yo les puedo colaborar un poco más. Pero felicitaciones Angie, muy buena presentación. ¿Los muchachos tienen alguna pregunta? ¿Los profes? Gracias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 1